Empezar. Bienvenidos a este curso de Academia Cristo. Siempre nos enfocamos en la paz que tenemos en Jesús, nuestro Salvador, inclusive en este curso llamado Identificación Espiritual. Siempre estamos buscando la verdad, porque en la verdad de Cristo encontramos la paz que necesitamos y todo el mundo necesita. Así que empezaremos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, la historia nos enseña que la iglesia cristiana puede perder el mensaje del Evangelio de la salvación plena y gratuita en Cristo. Te agradecemos por personas como Martín Lutero y otros que vinieron después de él, que trabajaron tan diligentemente y con riesgo personal y rechazo para restaurar este precioso mensaje del Evangelio. Hoy te pedimos que nos uses para proteger, preservar y promover el único mensaje que puede salvar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y como siempre, en la primera semana de nuestros cursos tenemos esta diapositiva. No he visto ningún problema. Ustedes son muy respetuosos en todo, bien preparado, puntuales, etcétera, etcétera. También para recordarles, de propósito de este curso, hay muchas identidades espirituales, o sea, sistemas de creencia en el cristianismo de hoy. Lo vemos en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestros pueblos. Hay muchas iglesias. Lo vemos en las redes sociales, hay muchas publicaciones y debates y qué es esto y qué es eso. Así que queremos encontrar nuestra propia identidad. En Academia de Cristo, nuestra identidad espiritual es luterana confesional. Empezaremos a hablar acerca de eso un poco más profundamente sobre la vida de Martín Lutero. Martín Lutero, ahí viene el nombre luterano. Vamos a ver un poco de su historia hoy. Y en resumen, queremos ayudarle a usted a tener una identidad espiritual basada únicamente en lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a ver una cosa aquí, otra cosa allá y comparar todo con la Biblia. Vamos a decir, esta iglesia dice esto, esta otra iglesia dice esto, nosotros en la Academia de Cristo decimos esto y esto es lo que vemos en la Biblia. Comparemos todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pueden levantar sus manos digitales o escribir en el chat para dar sus aportes también. Edgar, Pastor, de pronto una pregunta. ¿Los aquí convocados ya hemos cursado todos el legalismo? ¿O hay algunos que no? no, pues ustedes pueden tomar los cursos en cualquier orden, así que algunos de ustedes han tomado el curso de legalismo, a otros no. Ujú, ujú. Gracias. Los objetivos de esta lección, de nuestra hora que tenemos juntos, son los siguientes: examinar la vida de Martín Lutero a la luz de la interpretación de la Biblia, comparar las diferentes maneras de interpretar la Biblia y hacer una lista de equivocaciones en la interpretación de la Biblia. Son los objetivos, las metas que queremos llevar a cabo en el tiempo que tenemos juntos. Así que empecemos con esta pregunta de la tarea. ¿Qué método de interpretar las escrituras se desarrolló en la Iglesia Católica Romana? ¿Qué se acuerdan del video? ¿Qué dijo el video al respecto?
¿Alguien pueden dar sus respuestas también en el chat? Juliet, Yo, sí, adelante. Oh, se fue, se apagó su micrófono. pastor, que estoy buscando el apunte y no lo encuentro porque tengo las dos libretas de los dos cursos. Oh, está bien, está bien. Te Tranquila. digo, Ok, pues esperamos que otro en el chat dice, oh, sí, hola Cristian. Sí, excelente. Ramón. Sí, pastor, yo estuve buscando e investigando sobre lo que el método de la enseñanza, también estuve viendo el video y busqué algo aquí que lo anoté, que uno de los métodos que busca la Iglesia Católica para interpretar la Biblia, usa la Biblia también, pero también tiene lo que se llama la alegoría, es decir, que busca un método de interpretar la Biblia, pero también buscan algo más profundo para aplicarlo, es decir, el método busca encontrar significado más profundo, simbólico en los textos bíblicos. Es decir, que no interpretar la Biblia como lo interpretamos nosotros, que cada texto y cada contexto trae su propia interpretación, sino que buscan una simbología en cada interpretaciones bíblicas. Ujú. Gracias, pastor. Sí, usan la Biblia, pero también usan otras cosas. Bien dicho, pues ellos tienen confianza en las enseñanzas orales, supuestamente de los apóstoles, como en las escrituras. Tienen una falsa creencia en los obispos y el papa como sucesores de los apóstoles. En la lección anterior hablábamos acerca de la sucesión apostólica, que supuestamente es la línea ininterrumpida de papas desde Pedro hasta el día de hoy. Ellos tienen cierta autoridad y la palabra de los hombres, la tradición, lo que decían a través de los siglos y la palabra de Dios son iguales. Son sus fuentes de doctrina. Sacan sus doctrinas de esas dos cosas. De hecho, las consideran como una. Pero ¿qué pasó en la iglesia cristiana en 1517? Tenemos una pista ahí. A ver, Edgar. Pues, pastor, básicamente que Lutero empieza lo que hoy le llamamos la reforma de Lutero, con su sola Ujú. escritura y todas las demás postulaciones que hace Lutero y su crítica sobre todo a las tradiciones orales que usted acaba de mencionar, donde no solamente la Biblia, la base de interpretación católica, sino además son las postulaciones y otra serie de dogmas de hombres, ¿cierto? Ujú. Entonces él se va en contra de todas las situaciones y sobre todo de las indulgencias eh, que otorgaba el Papa para la época. Gracias. Sí. ¿Y qué saben ustedes de Martín Lutero? ¿Qué sabían antes de esta elección? ¿Qué sabían antes de la tarea? ¿Han estudiado Martín Lutero? ¿Qué saben ustedes? Cristian. Que te Dios bendiga, pastor. Gracias por la oportunidad y bueno, perdón por llegar tarde, por conectarme Ah, tarde, tuve que hacer. Sí, estaba revisando las preguntas, ¿no? Estudiando un poquito. eh, la, la- Perdón, me estoy ubicando. La segunda pregunta, ¿qué pasó en la iglesia en 1517, no? Sí. Bueno, de Martín Lutero, ¿no? Como decía, que redescubrió, ¿no? La fe, ¿no? Y él en un estudio profundo, ¿no? De las escrituras empezó Dios le empezó a dar luz, ¿no? Sobre lo que creía, digamos, la Iglesia Católica lo que sería el inicio, ¿no? De la reforma, ¿no? Por ejemplo, la justificación por la fe, la sola fe por gracia, la salvación no solo a través
de la gracia de Dios por la fe en Jesucristo, ¿no? Esa es una. Por ejemplo, también, bueno, la historia hablaba de las indulgencias, ¿no? Que Martín Lutero también quería discutir eso, que el pago del perdón en ese tiempo no se pagaba por los pecados, ¿no? Se iba a los sacerdotes, los curas, y Lutero decía que no, ¿no? Sobre eso no, eso tampoco. Y ahí donde creo que ahí, digamos, se inicia una guerra de ideología, ¿no? Sobre quién tenía la verdad, pero por eso, hasta donde yo sé, lo que tengo estudiado, que Martín Lutero las 95 tesis que conocemos, que la clavó ahí en la puerta de Wittenberg, ¿no? Que si mal no recuerdo, él no quería dividir la iglesia, él quería discutir, digamos, las diferencias de qué era bíblico y qué no era bíblico, a eso más que nada iba, ¿no? Bueno, yo eso lo que quería aportar. Gracias. Gracias. Ramón, adelante, Ramón. Sí, pastor, según hemos estudiado de Martín Lutero en el siglo XVII, tuvo una gran inquietud, específicamente donde hemos estudiado y hemos recibido enseñanza sobre las indulgencias. Entonces, él estudiando profundamente la carta paulina, específicamente Efesios, se dio cuenta que había un fallo doctrinal porque había que pagar por la salvación. De hecho, había escala de pago por la salvación dependiendo el estatus económico de la persona. Entonces, Martín Lutero le chocaba y tenía esa gran inquietud. Y cuando él estudió y chocó con este verso bíblico que por gracia somos salvos, según la historia, esto los inquietó a investigar y por eso lo llevó a esa inquietud de crear una reforma a sabiendas de que había un fallo doctrinal en la Iglesia Católica. Entonces, en ese siglo, 1517, surgió la reforma de Martín Lutero, que luego le siguieron algunos reformadores más, que más adelante yo sé que usted va a tocar. Muchas gracias, pastor. Sí, muchas gracias. Excelentes aportes. ¿Y dónde estudian a Martín Lutero? ¿En sus iglesias, en la escuela pública, por su estudio personal? ¿Dónde han estudiado acerca de Martín Lutero? Por curiosidad. En la escuela nos enseñan sobre Martín Lutero y también algunos cursos en la iglesia, algunos cursos teológicos que hemos tenido, nos han enseñado sobre las reformas de Martín Lutero, pero obviamente las iglesias o donde nos hemos formado no se fundamentan en esa enseñanza de Martín Lutero, simplemente nos dan la historia, cómo se reformó, pero básicamente más se basan en la enseñanza de Calvino, Juan Calvino. Es, bueno, más no quiero adelantar porque usted lo va a tocar, pero ahí es que se basan más las iglesias protestantes, en la cual yo me he formado y se han formado la mayoría en América Latina, en la simbología y las enseñanzas de Juan Calvino. Gracias. Cristian. Sí, bueno, sí, a mí en lo personal me surgió por un estudio personal, o sea, no, yo, digamos, yo vengo, bueno, voy a ser sincero, ¿no? Yo vengo de las asambleas de Dios pentecostales y yo no tenía ni idea de por qué en los estudios, estudiando, ¿no? No tenía ni idea de estos temas, de por qué surgen de tantas denominaciones y bueno, me empecé a meter más profundo y bueno, empecé a descubrir estas cosas, o sea, que en lo personal fue estudio más que nada, bueno, empecé a leer las escrituras y un estudio personal más que nada, o sea, nadie me lo enseñó. Después bueno, hay predicadores, hoy en día que hay predicadores, pero bueno, en mi experiencia personal fue un estudio personal, digamos. Gracias. Amén. Gracias. Sí, y vamos a hablar un poco más acerca de todo eso ahora. De hecho, pero después de esta pregunta que tenemos aquí, pues aquí tenemos la respuesta un poco en el 31 de octubre de 1517 marca el comienzo oficial de la reforma de la Iglesia a través de los esfuerzos de Martín Lutero, el mensaje del Evangelio integrado
durante tantos siglos bajo las tradiciones y los escritos de la Iglesia Católica Romana fue redescubierto. Y ahora por primera vez en más de 1000 años, la Iglesia Católica Romana no era la única identidad espiritual, la única iglesia cristiana en el Occidente. ¿Cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín Lutero? Ustedes mencionaron algunas de esas cosas, pero ¿qué han visto en los videos, en sus estudios? ¿Qué fueron las principales reformas? Ramón. Si no quiero ser el único participante, pero veo que nadie levanta la mano. Bueno, según la reforma de Martín Lutero, ya dijimos, ya que hablamos, de que se basa en lo que es la salvación por gracia. También hay una parte donde enseña Martín Lutero que choca mucho con las enseñanzas de Calvino, donde él habla que en los sacramentos Jesús está presente en la cena, en el vino y en el pan. Sin embargo, otras reformas hablan de que no, que es un símbolo. Pero Martín Lutero, por el conocimiento de la palabra y fundamento de su tesis, habla de que sí el Señor está presente en el servicio o el sacramento de la Santa Cena. Y él dice que la sangre del vino representa, o no una representación, sino que Jesucristo está presente en el pan y en el servicio del vino, y también puede producir perdón y ayudar a nuestra fe. Entonces ahí fue que hubo ese choque doctrinal con Juan Calvino, la cual muchas de las iglesias protestantes, como ya he dicho, se basan en lo que es la tesis de Juan Calvino hasta el día de hoy. Gracias. Gracias. En el chat dice que somos salvos por la gracia. Un redescubrimiento muy grande. Gracias, Judith. A Martín Lutero se dio cuenta que estaban engañando al pueblo con sus falsos escritos, ¿sí? Y el señor Mendoza dijo, pues fue el único, la iglesia cristiana en el mundo occidental está apuntado de cambiar Martín Lutero, recibir el mensaje del Evangelio. Y Cristian, adelante. Sí, bueno, sí, quería aportar más que nada cuando dice, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín Lutero sobre, bueno, sobre el video, ¿no? Más que nada yo había notado algunas cosas para ir viendo, o sea, lo que creía básicamente la iglesia primitiva, como bien usted decía, ¿no? Que Lutero redescubrió, ¿no? No es que descubrió, la redescubrió una fe que se había apartado por causa de las tradiciones. Ahí, como decía, él trajo la primacía de la Biblia sobre la tradición, o sea, la Biblia por sobre las tradiciones de los padres de la iglesia, que hasta donde yo tengo entendido que los padres de la iglesia comienzan bien, pero hay algunos que se empiezan a distorsionar justamente por las tradiciones, ¿no? Y eso, bueno, justamente es lo que descansa el catolicismo, en la tradición, ¿no? Y bueno, ellos confían tanto más en las tradiciones que en la propia Biblia. Eso es uno de los puntos muy fuertes que le trajo unos, se podría decir, conflictos a Lutero, ¿no? La otra que decía, bueno, el perdón de los pecados por la gracia de Dios, recibido por la fe en Cristo y no por buenas obras, ¿no? O sea, la justificación por fe en Jesucristo, en otras palabras, ¿no? Y dos puntos muy fuertes, ¿no? Que en contra de lo que enseñaba el catolicismo, ¿no? Eso queríamos. Gracias. Sí, muchas gracias. Aquí tengo algunos puntos. Aquí, el redescubrimiento del mensaje del Evangelio de perdón completo y gratuito en Cristo. Hacemos buenas obras. Las buenas obras son buenas, pero no para ser salvados, sino porque hemos sido salvados en gratitud. Las hacemos. Y Lutero prescindió de esas doctrinas que provenían de la tradición de la Iglesia Católica Romana, y las escrituras eran la única fuente de doctrina y práctica.
También la Biblia debe interpretarse a sí misma, los pasajes bíblicos deben verse en su contexto y los pasajes poco claros deben interpretarse en base a pasajes claros que hablan de la misma enseñanza, del mismo tema. Y hay enseñanzas que trascienden la comprensión humana, no podemos entenderlos como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no podemos entenderlo. La razón humana debe estar subordinada a las escrituras, no al revés. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos a revisar un poco de la historia de Martín Lutero, su biografía, biología, biología. En el chat dice, por la fe en Cristo y no por las obras, buenas obras, la primicia de la Biblia, la primacía de la Biblia sobre las tradiciones de los padres de la iglesia, el perdón de los pecados por gracia de Dios recibió solamente por la fe en Cristo y no por las buenas obras. Correcto. Pues, ¿quién era Martín Lutero? Martín Lutero nació en 1483 y murió en 1546. Nació el 10 de noviembre en Eisleben, Alemania. Y su padre, Hans Lutero, era minero de cobre de oficio y quería que Martín se convirtiera en abogado para tener esa riqueza, ese prestigio. Lutero comenzó a estudiar derecho a instancias de su padre. En 1505, después de una experiencia desgarradora en una tormenta, Lutero juró convertirse en monje. Al final de sus estudios de derecho, Lutero, en cumplimiento de su voto, ingresó al monasterio agustino en Erfurt, Alemania, para la gran decepción de su padre. Más tarde fue ordenado como sacerdote. A pesar de la estricta piedad de la vida monástica, Lutero no pudo encontrar la paz. Siempre estaba buscando la paz. Pensaba en Dios como un Dios severo, que solo juzga. Empezó a darse cuenta de que por mucho que hiciera para tratar de salvarse, no satisfaría la ira de un Dios justo. Su superior decidió enviarlo a la Universidad de Wittenberg para enseñar y estudiar para su doctorado en teología y asumió un puesto como profesor de Biblia en una nueva universidad en Wittenberg, Alemania. Y fue aquí donde Lutero comenzó a encontrar la paz. ¿Por qué? Porque mientras estudiaba los Salmos y la carta de Pablo a los romanos, encontró gran consuelo en la verdad bíblica que en la obra de Cristo, la justicia de Dios fue satisfecha. Esa justificación, el veredicto de Dios de no culpable, que somos inocentes ante Dios, es nuestra por la fe, no por las obras. Al estudiar la Biblia, aprendió que la justicia de Dios, que tanto lo había perturbado, no se refería a la justicia perfecta que Dios exige de nosotros, que nosotros no podemos cumplir, sino a la justicia que Cristo ganó a través de su vida perfecta y muerte inocente que Dios nos da por gracia por medio de la fe. Fue un cambio de chip para Martín Lutero. En 1521, Lutero fue convocado a una reunión en Worms. En lugar de tener la oportunidad de defender sus escritos, se encontró con la demanda de retractarse de todos ellos. Se negó y fue excomulgado poco después. Temiendo por su vida, sus amigos lo escondieron en un castillo conocido como Wartburg. Mientras estaba escondido, disfrazado de escudero, Lutero comenzó a traducir la Biblia a alemán, al idioma del pueblo. Hasta entonces, la mayoría de las Biblias no solo estaban disponibles en latín. Terminó de traducir el Nuevo Testamento ese año.
pero no completó toda la Biblia hasta 1534 con la ayuda de amigos. En 1525, Lutero se casó con Catarina von Bora, una ex monja que había escapado de su monasterio. Tuvieron 6 hijos juntos. Y en 1529, cuando las visitas a las iglesias en Alemania mostraron que tanto los miembros como el clero, o sea, los líderes, los pastores, carecían de conocimientos bíblicos básicos, Lutero publicó 2 catecismos como ayuda para la enseñanza de las escrituras. Se dio cuenta que muchos pastores y líderes no conocían el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, otras enseñanzas básicas de la Biblia. Así que escribió algunos catecismos. Catecismos son ayudas para entender la Biblia, son resúmenes de las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Su catecismo menor estaba dirigido especialmente a la juventud y su catecismo mayor a los padres y a los líderes. También escribió muchos otros libros tratados a lo largo de su vida. En el 12 de febrero de 1546, Lutero murió por causas naturales. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí? Ramón. Sí, mi pregunta es, pastor, la influencia calvinista, de la enseñanza calvinista, influyó más en Estados Unidos que la influencia luterana en los primeros fundamentos de desarrollo de Estados Unidos. Porque No, en América Latina, sí, en América Latina la influencia calvinista ha influenciado más en las enseñanzas doctrinales que las influencias doctrinales de Lutero. Por ende, hoy en día yo estoy muy aprendiendo bastante de lo que usted está enseñando y está enseñando Academia de Cristo sobre lo que es los fundamentos doctrinales de Luterano. Sí, imagino que usted tiene razón porque las migraciones alemanas a los Estados Unidos eran relativamente tardes y los primeros luteranos en los Estados Unidos hablaban solo alemán, así que no podían comunicar y no, pues estaban llegando a los migrantes de Alemania primero. Depende del estado, creo. Sí, sí, recuerde, haciendo un poco de historia, recuerde que América Latina, los primeros misioneros fueron norteamericanos. Entonces, el fundamento que América Latina no invade es sobre la simbología o la enseñanza calvinista. No es así la influencia de la doctrina luterana, que es la más apegada y la más interpretativa a los principios bíblicos. Entonces, y por eso le pregunto si en Estados Unidos los calvinistas tuvieron más influencia que la enseñanza luterana. Sí. Porque, sí. Bien, gracias. Sí, Juliet dice en el chat, por medio de Lutero nosotros conocemos el Evangelio. Pues había muchas personas en ese entonces quienes estudiaban su Biblia y se dieron cuenta del Evangelio. Dios usó a Martín Lutero para que hubiera una reforma más pública, más generalizada. Así que pues nosotros en Academia de Cristo somos influidos por Martín Lutero mucho y gracias a las conexiones que tenemos a él, vimos y todavía crecemos en el Evangelio. Cristian. Sí, sí, me surgió una duda con la pregunta que hizo la hermana, que decía que conocíamos el Evangelio a través de Martín Lutero. Porque a mí me gusta estudiar y lo que había estudiado
que antes de Martín Lutero, incluso en la lección 1, bueno, yo no pude estar por ciertas circunstancias, pero había visto el video donde preguntan quién era Hus, ¿no? John Hus. Y esos son unos pre-reformadores. Creo, de hecho, él era un discípulo de Wycliffe, John Wycliffe, algo así. Y son de los años 1300, mucho, casi 200 años atrás. Ya se venían algunos que tenían esa posibilidad de leer las escrituras porque en ese tiempo estaba prohibida, ¿no? Como bien eh, estudiábamos, ¿no? Estaba prohibida la Biblia, ¿no? Y creo que más atrás, en los años 1100, no sé si se escuchó los valdenses también, creo que era un grupo muy reducido. No sé bien la creencia de ellos, pero también se apelaban a la palabra, no sé si bien o mal, pero digamos como que era un grupo reducido que estaba en contra de lo que creía el catolicismo también, ¿no? Yo creo que Dios también, ahí está obrando Dios, ¿no? En todo momento, que cuando Dios se quiere manifestar, que tiene el corazón dispuesto y gracias a Dios que hoy tenemos recursos, ¿no? Tenemos la Biblia por libro, tenemos la Biblia incluso en el celular, podemos estudiar. Y bueno, yo creo que gracias a Dios que hoy en día podemos, como Martín Lutero, redescubrir, ¿no? El Evangelio, aquellos que están desviados, lo que se torció, ¿no? De las doctrinas del Evangelio, de lo que creía la iglesia primitiva. Y a mí mucho, en mi experiencia, como era en la pregunta anterior, eh, eh, me interesó mucho y yo me quería ir más para atrás, qué creían. Y yo escuché a un predicador que decía, dentro de los primeros 300 años se creía que estaba la doctrina pura, que era la doctrina de la iglesia primitiva, que es más o menos donde no se metió, digamos, lo que es el catolicismo después del año 400, 350, más o menos por ahí. No sé bien la fecha exactamente, pero llega una aproximada. Y eso, bueno, eso es historia, cualquiera lo puede estudiar. Así que quería aportar eso. Gracias. Gracias. Dios ha usado a muchas personas, incluyendo a Martín Lutero, y el diablo siempre ha atacado la iglesia desde el primer momento. Si leemos las epístolas en la Biblia, vemos que había muchos ataques del diablo en contra de la doctrina sana y bíblica de Cristo y su salvación para nosotros. Gracias. Hay tres solas que salieron de la reforma luterana. Solo por gracia o solo gracia en latín. Creemos, porque la Biblia nos muestra eso, que somos salvos por la gracia, que es el amor o favor inmerecido de Dios. No es por obras. Vemos eso claramente en versículos como Efesios 2, 8 y 9, que dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Este no nació de ustedes, sino que es don de Dios, ni el resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. También otra sola que salió de la reforma era sola por la fe, salvación de forma plena y gratuita. La fe es la confianza sencilla en las palabras y promesas de Dios. Vemos también solo por las escrituras. Todas las enseñanzas derivan solo de la Biblia. Encontramos nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas en la Biblia. Es la única fuente de lo que creemos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ramón. Sí, en el video vimos un comentario que se hizo que los calvinistas se oponían a toda la enseñanza católica por simplemente ser católico. Y había un gran error en la interpretación calvinista porque él se oponía, pues simplemente de ser católico se oponía. Pero recibimos la aclaración de que muchas enseñanzas de la Iglesia Católica tienen su verdad bíblica, que no podemos rechazarla todas. Amén. Amén, exactamente. Por ejemplo, el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, el bautismo. Hay muchas cosas, el credo apostólico. Pues hay muchas cosas en la Iglesia Católica que no eran incorrectas,
que eran muy bíblicas. Y no vamos a rechazar algo simplemente porque es católico o parece o suena católico. Siempre examinamos las escrituras. Siempre usamos la fuente de la Biblia para ver qué es la verdad, qué no es la verdad, qué es permitido, qué es prohibido, qué es la sabiduría que está enfrente de nosotros. Buen aporte, Ramón. Gracias. ¿Alguien más? Bien. La diferencia en interpretación. ¿Cuál es la autoridad? ¿Qué tiene la autoridad? Y podemos hacer esa pregunta en cada corriente espiritual, en cada iglesia, en cada eh, parte de la historia que examinamos. ¿Cuál es la autoridad aquí? ¿Cuál es la autoridad? En la iglesia católica, ¿cuál es la autoridad en la interpretación de la Biblia? Igualdad de las escrituras con la sagrada tradición. El Concilio del Vaticano II en 1965 declaró: es evidente, por tanto, que la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Así que dicen que la Biblia es buena, pero también la tradición tiene el mismo nivel, tiene la misma autoridad. También el magisterio de la iglesia, o sea, lo que sale del papado, todo es igual. De hecho, hablan acerca de una tradición. La Biblia es parte de su tradición, pero la tradición es más grande que la Biblia. Luego, las autoridades que determinan la verdad son la escritura, la tradición y el magisterio de la iglesia. Como resultado, muchas enseñanzas de la iglesia católica no se encuentran en la Biblia y no se preocupan ellos porque está en las tradiciones, está en el magisterio de la iglesia. Así que no se preocupan cuando no encuentran algo en la escritura, en la Biblia, porque consideran la tradición como una fuente igual que la escritura. ¿Algunas preguntas sobre la Iglesia Católica acá? Juliet. Profesor, o sea, sobre la Iglesia Católica, yo veo mucho, o sea, no entiendo por qué ellos no permiten que los curas, los sacerdotes tengan pareja. Si en la antigüedad, por ejemplo, Aarón tenía sus hijos, Sí, y no sí, entiendo por qué ellos no permiten eso. sí, sí, exactamente. Pues la Biblia dice que uno puede tener una esposa, pero ellos usan más que la Biblia para dar autoridad, para tener la autoridad. Así que examinen otras fuentes para llegar a esas conclusiones. Bien. En muchas iglesias protestantes, ¿cuál es la autoridad en la interpretación de la Biblia? Pues históricamente, ¿cuál fue la diferencia entre como Lutero, Calvino, Zwinglio, en su acercamiento a las escrituras y su acercamiento a la interpretación de ellas? Pues muchas iglesias protestantes afirman que solo la escritura es su autoridad. Si entran en una iglesia y dicen, ¿cuál es su autoridad? Y van a levantar la Biblia y dicen, esta es la autoridad. Pero en la práctica hacen lo que la Biblia se ajuste a la razón o lógica humana. Me explico. Un ejemplo de esto está en la enseñanza sobre la elección. La Biblia enseña que antes de la creación del mundo, Dios, solo por la gracia, escogió a los que serían salvos
y los predestinó para tal salvación. Vemos eso claramente en el primer capítulo de Efesios, que dice, en él Dios escogió, en Cristo, Dios escogió, nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según su beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Es un consuelo para nosotros saber que Dios nos escogió en amor antes de la creación del mundo. Pero la Biblia no dice más que eso, pero muchas personas, sin embargo, muchas iglesias protestantes usan su razón para sacar una conclusión lógica de esa verdad. Dicen, si Dios predestinó a algunos para la salvación, también debe haber predestinado a los demás para condenación. Esta conclusión es lógica, pero es completamente antibíblica. ¿Por qué? Si este fuera el caso, Dios nunca quiso salvar al mundo entero, solo algunos, porque supuestamente destinó a algunos para la salvación y a algunos para la condenación. Pero la Biblia insiste en que Dios ama al mundo entero. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el primero de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres, o sea, toda la humanidad, sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Eso es lo que Dios dice. No queremos ir más allá que lo que la Biblia dice. Necesitamos entender cuándo nos paramos. Decimos lo que la Biblia dice y no más. Aún si va en contra de nuestra razón, nuestro raciocinio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ramón. Sí, mi pregunta va en torno a ese punto. Entonces, en la interpretación y lo que yo entiendo, pastor, hasta usted ha enseñado, que cada persona es únicamente responsable de si se pierde o no, porque la oportunidad está dada. La voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, cada persona es responsable en un sentido si escoge o no. Es decir, que no es que estamos predestinados uno para perderse, otro para salvarse. ¿Es así, pastor? Pues solo decimos lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros no podemos escoger. Es imposible porque estábamos muertos en nuestros pecados. La Biblia dice que Perfecto. la Biblia dice que Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios dice Y, que los que se pierdan es porque ellos rechazan la verdad que tuvieron. es decir, que no cabe el concepto de la predestinación, que tenemos que enseñarlo como doctrina de que hay una predestinación. Es falso en ese sentido. Pues hay una predestinación, es la predestinación de los creyentes a la vida eterna. No hay una Perfecto. doble predestinación. A veces los teólogos dicen una doble predestinación, una predestinación para la vida eterna y una predestinación para la condenación. Eso no existe en la Biblia. Gracias, pastor. Entendido. Gracias. Cristian. Sí, bueno, con respecto a eso, ese tema de la predestinación, como usted bien decía, ¿no? Que dicen que uno es predestinado para salvación y otro predestinado para condenación, ¿no? Y yo, leyendo, ¿no? las escrituras, por ejemplo, en un versículo cuando dice, nada nos separará de Cristo, ¿no?
y yo leyendo el contexto, ahí creo que lo que nos separa es el pecado. Ahí está hablando de alguien fiel, ¿no? De alguien que está en luchas, que está en enfermedades, pero en ningún momento pronuncia, por ejemplo, ¿no? de algo que alguien que permanece en el pecado, ¿no? Yo lo que entiendo sobre eso, según las escrituras, porque escuché eso y me pareció, o sea, no me entraba en la mente cómo Dios puede elegir a uno y otro mandar directamente al infierno, y no lo entendía. Y cuando las escrituras dice, porque Dios amó tanto al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, o sea, todo el que se propone a Cristo y que lo conoce a través de la palabra, porque Dios, creo yo, que usa la palabra a través de su Espíritu Santo para anunciar al mundo la salvación, y a todo aquel que se arrepiente y cree es salvo, ¿no? Como dice, el que a mí viene no lo echo fuera, y eso contradice totalmente esa doctrina de solo algunos que se salvan y otros que se pierden, ¿no? No sé si estoy equivocado en algo, pero bueno, simplemente quería decir eso. Gracias, Cristian. Ujú. Sí, algunas cosas más. Estamos llegando al final de nuestra clase también. El video mencionaba otras enseñanzas en las que muchas iglesias protestantes ajustan la palabra de Dios a su razón. ¿Cuáles son algunas? Pues nosotros en Academia de Cristo decimos que las escrituras son la única fuente de autoridad de la doctrina y práctica. La Biblia debe interpretarse a sí misma. Las enseñanzas que trascienden la comprensión humana, como la predestinación, no podemos entenderlo porque nosotros nos saltamos a la conclusión que si Dios predestinó a algunos, predestinó a otros a la condenación, pero Dios no dice eso. Cuando ese es el caso, la razón humana debe estar subordinada a las escrituras, no al revés. Así que los luteranos en Academia de Cristo, nosotros buscamos interpretar la Biblia hoy día así. Otras personas dicen otras cosas. Por ejemplo, hay muy fuerte en América Latina la revelación directa o continua, la supuesta revelación directa o continua. Esta idea esta es la idea de que Dios no solo nos habla en su palabra, continúa hablándonos, o sea, a través de sueños, visiones, voces audibles, señales o la iglesia misma. Pero Dios nos dice que su palabra es completamente suficiente para la fe y vida. Dice en el 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos más revelaciones de él. De hecho, advierte contra cualquiera que agregue nada a lo que dice la Biblia. Vemos dos advertencias aquí, uno en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. En el Deuteronomio 4:2 dice, no añaden ni quiten una sola palabra de lo que yo les mando, sino cumplan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno observar. Y Apocalipsis 22, yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. Así que es muy peligroso agregar cosas a la Biblia. Y también otra cosa que puede ser una tropieza para muchas personas en su interpretación de la Biblia es sus presuposiciones falsas. Algunos interpretan la Biblia a la luz de lo que ya han aprendido acerca de Dios, de su iglesia o de sus padres, por ejemplo, sin darse cuenta de que lo que han aprendido en realidad está mal. Cuando esto sucede, la Biblia puede verse obligada a ajustarse a nuestras presuposiciones
En cambio, nuestras presuposiciones, como todo lo demás, deben estar sujetas a lo que Dios dice en la Biblia. Y también el camino del mundo. El mundo incrédulo que nos rodea está constantemente proclamándonos verdades. Por ejemplo, los científicos nos enseñan que el origen de la vida es la evolución, no Dios. Los activistas por los derechos de los homosexuales nos enseñan que la homosexualidad no es pecaminosa. Y lamentablemente, esta corriente del mundo puede y ha influido en cómo las iglesias interpretan las escrituras. Algunos enseñan una creación por evolución que la Biblia no enseña. Otros aceptan la homosexualidad como un estilo de vida alternativo, mientras la Biblia la condena como pecado. También otro motivo de tropiezo en nuestras interpretaciones de la Biblia, la emoción o experiencia. Es común, por ejemplo, escuchar a algunos decir, realmente sentí la presencia de Dios en esa iglesia. Sin embargo, no creemos algo solo porque nuestras emociones y sentimientos o experiencias lo confirman. Creemos algo porque la Biblia lo dice. ¿Lo sintamos o no? ¿Lo experimentemos o no? Dios está presente, lo sintamos o no, porque Dios promete a los creyentes que estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Nos aferramos a las promesas de Dios. Por ejemplo, si me siento triste por un pecado, por ejemplo, y yo estoy recordando y creyendo las palabras de Dios sobre mi perdón, eso, mis sentimientos no cuentan, porque la promesa es más fuerte que mis sentimientos. La palabra de Dios, la promesa de Dios es más fuerte, más firme, más real en un sentido de mis sentimientos. Mateo 28:20. Enséñales a cumplir todas las cosas que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y también vemos esto mucho en el ambiente espiritual, en las iglesias, versículos de la Biblia sacados del contexto. Y de hecho, el diablo trató de hacer precisamente eso cuando tentó a Jesús y citó al Salmo 91, en el que Dios promete enviar a sus ángeles para protegernos, tratando de convencer a Jesús de que se arroje desde lo más alto del templo. Pero Jesús refutó correctamente su tentación usando el contexto de las escrituras. Deuteronomio 6:14, que nos ordena no poner a Dios a prueba. Y para recordar otra vez, el segundo de Pedro 1:21. Pero antes de que nada, deben entender esto. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. A veces llamamos esto la inspiración verbal. Toda la Biblia es la palabra de Dios y exactamente lo que Él quería decirnos. Eso es lo que queremos recordar. Sé que había mucho contenido, mucha información hoy. Gracias por su participación, gracias por sus preguntas. Y pues si tienen preguntas, si quieren una aclaración, envíenme un mensaje. Y con gusto les contestaré y continuaremos la conversación. Espero que tengan un buen fin de semana. Cerramos con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por las personas como Martín Lutero, quienes nos ayudan a pensar y usar la Biblia más y más en nuestra vida para ver nuestra salvación claramente. Ayúdanos a nosotros a hacer las mismas luces para otras personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bendiciones en su fin de semana. Mañana colocaré la tarea en el grupo de WhatsApp y tendremos clase Dios mediante el martes. Bendiciones. Dios le bendiga, pastor. Buenas Gracias, noches. pastor.
Dios les bendiga, buenas noches a todos. Gracias. No sé, Dios les bendiga. profe. Chao, chao.